Buenas, a continuación, junto con mi compañero Alexander Aguilar y quien les habla, Sofía Guardias, vamos a tocar el tema o a explicarles el diseño de un sistema fotovoltaico autónomo. En esta presentación lo que queremos es hablarles de cómo es el diseño y cuáles son los cálculos con los cuales se lleva a cabo el montaje de un sistema fotovoltaico autónomo. Bien, ¿qué es un sistema fotovoltaico autónomo? Este es un sistema que produce energía eléctrica para satisfacer el consumo de cargas eléctricas no conectadas a la red. Es decir, el suministro de energía que le vas a dar a una casa, a un edificio o a una instalación sin necesidad de conectar a la red. Esto se realiza mediante un sistema de acumulación energética o también conocido como un banco de baterías o un sistema de almacenamiento de energía, con los cuales se busca tener la energía suficiente para así alimentar la instalación sin necesidad de estar conectados a la red eléctrica convencional. Eh, También se utiliza es para evitar que cuando no tengamos luz solar, entonces no haya fallo en el suministro de energía debido a que no va a estar conectado a la red, ya que en su propio nombre lo dice, es un sistema aislado, el cual pues va a funcionar autónomamente. Los componentes que podemos encontrar en este sistema autónomo son los módulos, también conocidos como paneles solares, el control de carga y descarga, las baterías y el inversor. Bien, para los cálculos, para el diseño de este sistema, se tiene el estudio de cargas, con los cuales se va a seleccionar un voltaje para el sistema y con esto seleccionar los módulos, el número de módulos, la selección de controlador, la selección del inversor, la selección de baterías y el sistema con un inversor y controlador. Bien, como para explicar o para dar a entender más todo este procedimiento de cálculo, decidimos hacer un ejemplo con un estudio de cargas realizado en un hogar convencional en Arauca. Obviamente, esto es ideal, por lo cual las cantidades y valores pueden variar. Sin embargo, nosotros lo seleccionamos con los siguientes aparatos: un televisor, un refrigerador o nevera, un foco o bombillo, una bomba eléctrica, un ventilador, y a cada uno de estos elementos o aparatos se le seleccionó la potencia con la cual ellos trabajan. Asimismo, se seleccionó una cantidad de horas de uso diario con las cuales pues, se supone que cada uno va a trabajar para poder calcular lo que es el consumo diario y la demanda máxima de cada uno de estos elementos. Asimismo, calcular el consumo diario total y la demanda máxima total que nos generarían estos elementos en el hogar. Bien, vamos a determinar como tal el cálculo del voltaje del sistema. ¿Para qué? Para poder elegir el controlador, el inversor y las baterías. Para poder determinar mi voltaje del sistema necesito mi consumo diario y le voy a sumar un factor de protección del 20%. ¿Cómo se hace esto? Simplemente usted agarra el consumo diario, que eran 5090 watts, lo multiplicamos por 1.2 y eso me dará como tal el valor del 20% al consumo diario que voy a utilizar para el cálculo, que en este caso serían los 6108 watts. ¿Para qué necesito este factor de protección? Para poder compensar las pérdidas en los paneles o también para poder utilizar un poco más de potencia al momento de realizar la instalación, ¿sí? Porque en el consumo real puede que nuestro sistema consuma un poquito más de lo que habíamos estimado. ¿Sí? ¿Es estrictamente necesario que sea un 20%? No, realmente como tal este factor de protección depende de cada diseño, ¿sí? O de cada país. Hay otros que pueden tener una norma y decir, no, realmente un 20% no lo necesitamos, por ahí más bien un 30%, y entonces ya depende de la persona y el lugar como tal, o si se rija ciertas normas, pues estrictamente esas normas que tenga como tal donde lo vaya a desarrollar. Ahora bien, no hay una fórmula como tal para determinar el voltaje del sistema, pero sí hay unos criterios que debemos tener en cuenta. Estos criterios prácticamente se van a basar en la recomendación de selección del sistema que usted vaya a utilizar. ¿Por qué? Porque hay tres sistemas comúnmente usados, que serían el sistema de 12 voltios, el sistema 24 voltios y el sistema 48 voltios. ¿De qué depende que utilice cualquiera de estos tres sistemas? Depende del rango de la potencia del consumo diario que usted va a utilizar. Por ejemplo, se recomienda que para un sistema de 12 voltios, el rango de potencia eh, por hora al día, digámoslo así, sea de 1 a 2000 watts hora. ¿Sí? Eso es lo recomendado. Para los de 24 voltios, desde 2001 watt hora a 4000 watt hora es lo recomendado. Pero ya si usted se pasa de esos 4000 watt hora, de ahí en adelante, ya lo recomendado en sí es utilizar un sistema a 48 voltios. La pregunta es, ¿por qué utilizar solamente estos tres criterios? ¿Por qué no utilizar el de 36 voltios o un sistema de 96 voltios? ¿Por qué? Porque los inversores y los controladores de carga comercialmente están diseñados para estos tres tipos de sistemas, con entradas de 12, 24, 48 voltios, pues que comúnmente se manejan. Ya teniendo todo esto en cuenta, para el ejemplo de mi sistema de consumo diario de 6108 watts, teniendo en cuenta el criterio, el sistema pues, que utilizaría sería el de 48 voltios. Para la selección del módulo y el número de módulos fotovoltaicos, como le he mencionado anteriormente, voy a tener en cuenta mi consumo diario. Ya habiéndole establecido su factor de protección, en nuestro caso pues quedó de 6108 watts, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, también voy ahora a buscar la hora solar mínima
que hay en mi región. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, la región que escogimos fue la de Arauca Capital. Y dentro del mapa como tal de radiación solar que nos propone el IDEAM, hemos encontrado que pues, tenemos una hora solar mínima de 4.2, ¿sí? 4.2 horas. Pero en sí, también hay otros lugares donde usted puede encontrar estas horas solares mínimas. Pues, por ejemplo, a nivel mundial puede ingresar a la base de datos de la NASA y ahí puede buscar esto. O incluso si usted tiene de alguna forma un recurso que le ayude, puede utilizar un software especializado en el cual puede crear la carta solar y a partir de la carta solar usted sabría cuál sería su hora solar, la cantidad de hora mínima de sol, su máxima y todo esto. Bueno, es como una anotación. Ahora, la pregunta también que se podría hacer es, ¿para qué uso la hora solar mínima? Esta se usa para garantizar que incluso en días nublados mi sistema no vaya a fallar y podamos seguir haciendo uso de, bueno, ya como tal con mi consumo diario y mi hora solar mínima voy a tener en sí, a obtener, digo, en sí mi potencia fotovoltaica. ¿Sí? ¿Cuál? Pues la mínima. Esta potencia mínima fotovoltaica la voy a utilizar para poder calcular mi cantidad de módulos fotovoltaicos. ¿Cómo? Fijándonos como tal en la potencia que genera un panel, uno de estos módulos. En nuestro caso elegimos el módulo Serafín de 330 watts. Ya teniendo esos 330 watts, simplemente vamos a agarrar y dividimos la potencia fotovoltaica que hemos obtenido entre ese valor del módulo, lo cual nos daría un resultado de 4.4 módulos. Pero bueno, usted sabe que en la realidad no hay 4.4 módulos, solo son módulos enteros, entonces por lo mismo tanto lo aproximamos al siguiente que diría 5 módulos. Ya para la selección del controlador voy a tener en cuenta pues este número de módulos, pero este puede variar dependiendo de las características de mi controlador también. Además de ello, vamos a tener muy en cuenta estos valores que están aquí abajito, si los pueden apreciar, que sería el voltaje y la corriente, como tal la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esto vamos a establecer el voltaje como tal de la conexión, sea en serie o en paralelo, y también la corriente en serie y en paralelo que nuestro sistema vaya a generar. Bueno, proseguimos. Bien, ahora en nuestra selección del controlador vamos a tener en cuenta nuestro voltaje del sistema, que son los 48 voltios, y el número de módulos que se había calculado con anterioridad, que eran 5 módulos a 330 watts. También vamos a tener en cuenta como tal el voltaje de circuito abierto de cada módulo y la corriente de cortocircuito de cada módulo. ¿Va? ¿Para qué? Para poder estimar como tal cuál va a ser el voltaje de entrada y la corriente de entrada para nuestro controlador. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nuestro controlador tiene una ficha técnica. En esa ficha técnica nosotros nos vamos a fijar en el máximo de entrada, o sea, el máximo de entrada tanto de su voltaje como de su corriente. En nuestro caso, para el controlador MPPT tenemos de la marca SRNE, tiene una máxima de 60 amperios y un voltaje máximo de 150 voltios en la entrada. Teniendo esto en cuenta y también teniendo en cuenta que nuestro arreglo de paneles tiene que ser equilibrado, que sus cargas no queden desbalanceadas, vamos a hacer una estimación, o sea, 5 módulos no voy a tener un equilibrio entre ellos. ¿Por qué? Porque va a haber siempre la falta de uno. O todos van a estar en paralelo o todos van a estar en serie, pero esa potencia como tal de entrada, pues no va a ser la más óptima. Lo mejor es equilibrarlo, agregarle un módulo más y pues que me entregue una potencia un poquito más grandecita, pero más estable. En este caso, el mejor arreglo serían dos series de tres paneles en cada una de ellas. Estas dos series pues van a estar en paralelo entre sí, ¿sí? Entonces prácticamente tendríamos algo así. Entonces aquí está un panel, aquí el otro y aquí el otro. Rapidito. Entonces, estos tres van a estar en serie y estos van a estar en paralelo. Ahora, recordando como tal, nuestro controlador le va a ingresar como tal acá su voltaje y su entrada. Entonces, el voltaje que nos va a ingresar a nuestro controlador va a ser 137.7 voltios, teniendo en cuenta que el voltaje de cada uno de nuestros paneles en circuito abierto es de 45.9 voltios. Y también teniendo en cuenta que la corriente que va a ingresar a nuestro controlador es de 18.24 amperios, siendo que su corriente de cortocircuito es de 9.12 amperios, ¿va? Entonces, esto es muy importante. Dentro de los controladores, pues ya. Bien, ya para nuestro cálculo del inversor, pues vamos a tener en cuenta el voltaje del sistema y la demanda máxima. Esa demanda máxima ya la hemos visto como tal en el estudio de cargas que se hizo desde un principio para poder establecer los demás parámetros, los demás cálculos, ¿sí? Entonces, el tamaño del inversor depende directamente de la demanda máxima. Lo recomendado es que el inversor sea mayor a la demanda máxima pues, que ya hemos establecido. En este caso, el inversor que se escogió fue el inversor GrowWatt de 3000 watts, teniendo en cuenta que la demanda máxima es de 2845 watts. Entonces va a soportar perfectamente. ¿Va? Ahora la entrada a nuestro inversor es la salida de la batería, que es de 48 voltios. Esta salida pues viene directamente de nuestro controlador. Y la salida como tal de nuestro inversor va a ser comúnmente de 110, 120 voltios, claramente en corriente externa. ¿Por qué? Porque lo que hace nuestro inversor es convertir en DC a AC, ¿sí? Y también vamos a tener en cuenta su eficiencia de un 93%. ¿Por qué es importante la eficiencia? Porque esta eficiencia se va a utilizar en el cálculo de las baterías, ¿bien? También
Como nota aclaratoria, hay que tener en cuenta que en algunas instalaciones se requiere una salida no de 120, sino 220 voltios, 240. Entonces, para esto hay algunos inversores que se pueden conectar en serie, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí tenemos otro inversor de estos. Entonces, simplemente acá sale una salida y se conecta directamente al otro inversor. Y entonces ya la salida ya no sería de 120, sino 220, 240, ¿sí? Dependiendo como tal las características de nuestro inversor. Bien. Y ya, y pues aquí como tal podemos apreciar que nuestro inversor, aquí, qué pena, nuestro inversor va a tener una entrada de 145 voltios máximo y también una entrada máxima de 80 amperios, lo cual pues va a ser una potencia máxima de 45.000 watts en su entrada. También hay que añadir que algunos de los inversores en el mercado van a tener integrado ya el controlador de carga y descarga de las baterías. Por lo mismo y tanto, pues se puede ahorrar como tal, entre comillas, en un controlador. O pues, o mejor dicho, también podría tener todo incluido en un solo elemento, ¿sí? Control de carga, descarga e inversión. Solamente que son un poco más costosos. Teniendo en cuenta todos los datos que se han calculado anteriormente, tanto para la selección del controlador como para la selección inversor, todos estos valores se van a tener en cuenta para el cálculo de baterías. Bien, para las baterías, pues como ya había mencionado anteriormente o en un principio, lo ideal es tener un banco de baterías, no una batería en específico, ya que la batería no va a almacenar la energía suficiente para todo el sistema que necesitamos tener. Entonces, para el banco de baterías se va a calcular lo siguiente, que es los ampere hora por día que va a tener, que va a consumir el sistema. Para este cálculo se va a tener en cuenta el consumo diario que se maneja, que en este caso, pues obviamente va a ser el que seleccionamos, que es el consumo diario que nos dieron todos los elementos, más el 20% del factor de protección. Esto se va a dividir en la eficiencia del inversor y el voltaje del sistema con el cual estamos trabajando, que como ya habíamos mencionado es de 48 voltios. Esto me da un total de 1136,82 amperes día. Este valor hay que tenerlo en cuenta para la batería que se va a seleccionar. Como les mencionaba anteriormente, para la selección de batería se va a tener en cuenta el cálculo del ampere hora día que se calculó anteriormente, los días de autonomía, es decir, cuántos días buscamos que esta batería funcione, la profundidad de descarga y la capacidad de la batería. Teniendo en cuenta todo esto, va a calcular cuántos van a ser los paralelos de batería que se van a tener en donde se va a almacenar la energía. Para este cálculo de paralelo se va a tener en cuenta los datos anteriormente mencionados y se va a calcular de la siguiente forma: multiplicar el ampere hora día por los días de autonomía. En este caso seleccionamos un día de autonomía, es decir, nuestro sistema va a almacenar para 24 horas. Esta multiplicación se va a dividir en la profundidad de descarga de nuestro sistema y la capacidad de almacenamiento de nuestra batería. Haciendo este análisis nos damos cuenta que nos da de 2,6 baterías, es decir, 2,6 paralelos, pero como al igual que los paneles no vamos a trabajar con decimales, sino con números enteros, se va a aproximar al siguiente número. En este caso sería 3 paralelos. Una vez seleccionados los 3 paralelos, también hay que calcular cuántas baterías voy a tener yo en este paralelo. En este caso, como tenemos un sistema de 48 voltios y el voltaje de la batería es de 12 voltios, pues simplemente hacemos una razón entre ellas y para saber cuántas baterías en serio voy a conectar, pues simplemente voy a dividir el voltaje del sistema entre el voltaje de cada batería, para lo cual me da un total de 4 baterías. Por ende, nuestro sistema va a quedar 4 baterías en serie conectadas entre sí en 3 paralelos, es decir, 12 baterías en total para nuestro sistema. Ahora bien, en la representación de simbología, digámoslo así, de un sistema con inversor y controlador, tenemos esta aquí, que como hemos visto en un principio, estos de aquí representan a los paneles solares, que en nuestra representación, nuestro ejemplo, eran dos series de tres paneles, ¿sí? Entonces hay tres paneles como tal conectados en serie y estas dos series están conectadas en paralelo, las cuales van directamente sí, al control de carga y descarga de las baterías. Este control de carga y descarga va directamente conectada a nuestro conjunto de baterías, que ya hemos visto los cálculos anteriores, que cuántas baterías necesitábamos y tales, y estas baterías ya van directamente conectadas a nuestro inversor, que ya va a suministrar a la red de nuestro hogar o bueno, de la instalación los 110 o 220, pues dependiendo de lo que usted escoja, pero en nuestro ejemplo ya serían los 110 voltios de corriente alterna que hayamos seleccionado para la potencia como tal que necesitábamos en el diseño. Ya en esta sería una representación aproximada de un sistema aislado directamente en una instalación, en este caso sería un hogar, en el cual podemos apreciar los módulos. Normalmente pues se colocan en el lugar más óptimo, en este caso sería el techo. Tendríamos ya aquí sería el control de carga-descarga, este sería el inversor, o incluso aquí mismo podría ser el inversor ya con el control de carga y descarga directamente conectado a las baterías. Las baterías pueden estar en un lugar diferente de la casa, no necesariamente acá al lado del inversor o del controlador de carga-descarga. Pues el inversor ya está conectado directo a la red, como podemos ver aquí, y pues la red se está alimentando que las lavadoras, que los computadores, que el internet, incluso también puede estar conectado directamente a un puerto de carga de un carro eléctrico.
o cualquier elemento que necesite electricidad. Y ya para finalizar, pues aquí podemos ver la bibliografía que utilizamos. Fue un video directamente en YouTube, el cual usted puede escanear directamente aquí el código QR y lo llevará a él. Y ya con eso finalizamos la exposición y muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.